En nuestro espacio de entrevistas del día de hoy charlamos con una persona muy importante a nivel de la provincia de Guadalajara. Hablamos del señor obispo, Monseñor Atilano Rodríguez, que nos visita en una fecha muy especial. ¿Qué tal, Monseñor? Pues muy bien, gracias a Dios, muchas gracias. Decíamos que nos visita en una fecha muy especial para su vida profesional, entre comillas, porque estamos en un año en el que vive una doble celebración. Cuéntenos por qué es este año especial. Bueno, pues este año es un poco especial para mí porque celebro los 50 años de mi ordenación sacerdotal y también los 25 de mi ordenación como obispo en la diócesis de Oviedo. Desde aquel momento, pues he trabajado pastoralmente 7 años en la diócesis de Oviedo, 8 años en la diócesis de Ciudad Rodrigo y, dando gracias a Dios, llevo 10 ahora en la diócesis de Sigüenza, Guadalajara. 25 años como obispo, 50 años en total como sacerdote. ¿Ha cambiado mucho la Iglesia en estos tiempos? Pues ha cambiado en cuanto, digamos, a sus manifestaciones externas, a la realización de la actividad pastoral, ha cambiado muchísimo. Y por otra parte, yo diría que tiene que mantener algo que es el anuncio del Evangelio y la celebración de la fe, que esto, a pesar del cambio del tiempo y de las distintas formas de expresarse o de manifestarse esa fe, pues tienen que permanecer a lo largo de los siglos, porque es el mensaje que el Señor nos encomendó transmitir y por lo tanto no podemos adulterarlo. Pero en cuanto a expresiones externas, a formas de vivir la religiosidad, a participación en las celebraciones, yo creo que ha cambiado muchísimo, porque hemos pasado de una situación cultural, religiosa, en donde la mayor parte del pueblo español era creyente, a una realidad en donde un porcentaje muy elevado confiesa la increencia. Y por lo tanto, en esta nueva realidad, los estilos, las formas, los métodos, los medios para evangelizar tienen que ser distintos, porque un cambio cultural como el que vivimos requiere unas formas y unos estilos nuevos. Sin embargo, hemos visto a lo largo de estos últimos años, estos años de pandemia, que la gente ha vuelto a la fe, ha buscado nuevas respuestas y de alguna manera se ha reencontrado con la Iglesia. No sé si es una sensación que percibimos desde fuera o desde dentro. También se ha visto que la gente se ha refugiado de nuevo en la religión. Bueno, yo creo que aquí la pandemia ha provocado como dos situaciones, la primera muy negativa, en el sentido de que han sido muchas las personas que han sufrido la enfermedad y muchas las personas cercanas, conocidas y queridas que han muerto como consecuencia de dicha enfermedad. Pero también es importante sacar algunos aspectos positivos de la misma enfermedad. Yo creo que la solidaridad que se ha manifestado en los comportamientos sociales ha sido algo que hemos de valorar. El sacrificio y la entrega de los cuerpos y fuerzas de seguridad, de los bomberos, farmacéuticos, enfermeras, personal trabajador de los hospitales, ha sido también un trabajo denodado. Y la misma, digamos, el mismo parón que ha provocado ese tiempo de reclusión en nuestros domicilios, yo pienso que nos ha ayudado a todo, como bien dices, a reflexionar también sobre el sentido de la vida y el sentido de la existencia. Una vida y una existencia que no las tenemos aseguradas, que únicamente en la esperanza de un Dios que pueda estar cercano a nosotros y que pueda ofrecernos su amor y su salvación caminando a nuestro lado,
tiene sentido la vida. Por eso yo pienso también, como tú bien decías, que se nota una vuelta por parte de grupos nuevamente a la reflexión sobre la vida cristiana y la participación en la misma. Porque hemos visto a lo largo de estos 2 años especialmente lo frágil que es el ser humano. Algunos han vuelto a esa fe, otros muchos siguen buscando ese camino. ¿Cuál sería la estrategia, por decirlo de alguna manera, de la Iglesia a nivel universal en lo que se refiere a la evangelización? Yo creo que hay un aspecto que el Papa nos lo está señalando constantemente y que a veces nos cuesta orientar los pasos en esa dirección, porque venimos de una iglesia en donde de alguna forma los creyentes venían a la parroquia a celebrar la fe, a participar en el bautismo de algún miembro de la familia, a despedir a sus seres queridos. Y esto, de momento, hay, yo diría, una vuelta también a las comunidades parroquiales. Pero hay mucha gente que sigue viviendo su fe, pues, con una fe muy tibia, o no tienen fe, viven alejados de la Iglesia, viven alejados de Dios. Y entonces yo creo que el planteamiento que tenemos que hacer, y como digo, nos lo recuerda con mucha frecuencia el Papa Francisco, es salir a las periferias. Es decir, no esperar a que la gente venga a nosotros, sino acercarnos para acogerles, para ofrecerles el servicio que la Iglesia hoy puede ofrecerle a cada persona, y sobre todo para que se sientan queridos y amados, porque la Iglesia tiene que evangelizar y tiene que hacerlo en el mundo. No puede anunciar el Evangelio lejos o alejada de las realidades temporales. Y por eso a mí este aspecto me parece fundamental de cara al futuro: salir, dialogar, conocer, acompañar, estar cerca de la gente, porque es el primer paso para que la gente luego dé el paso de la fe. Porque hemos visto en estos casi 3 años que las actividades relacionadas con el sínodo, con las parroquias, con la diócesis se han tenido que ver interrumpidas. ¿Está previsto que se reactive estas actividades en las que la Iglesia de alguna manera, como usted bien decía, se acerca, sale a la calle? Pues dentro de muy poco tiempo, concretamente el día 9 de octubre, el Papa va a inaugurar un sínodo para toda la Iglesia universal. Y ese sínodo lleva por lema: por una Iglesia sinodal, comunión, participación, misión. El Papa, por lo tanto, con este sínodo lo que pretende es ayudarnos a todos los cristianos, que tenemos que crecer en la relación mutua entre nosotros, para asumir la misión de evangelizar, la participación en la misión de la Iglesia, que es de responsabilidad de todos los bautizados, y para llevarla adelante, esa participación, en una misión, es decir, en una salida hacia afuera, especialmente hacia los alejados. Con este motivo, nosotros, que hemos paralizado debido a la pandemia nuestro sínodo diocesano, tenemos también el proyecto de reactivarlo nuevamente, de darle un nuevo impulso, por 3 razones fundamentalmente. La primera, porque el sínodo significa una participación de todo el pueblo de Dios en una reflexión y en un tiempo de oración, pensando en la actividad de la Iglesia en el futuro. En segundo lugar, porque con esta reflexión, a través de los distintos grupos sinodales, podemos llegar a toda la diócesis. En todas las parroquias se puede hacer un pequeño grupo para reflexionar y para plantearse los temas sobre los cuales vamos a trabajar fundamentalmente en el sínodo.
Y finalmente, porque cualquier proyecto de futuro, si no parte, como digo, de la comunión y de la responsabilidad conjunta, no va a poder ser un proyecto misionero y evangelizador. Estaremos muy atentos a esas actividades, a ese relanzamiento, pero no me gustaría terminar esta entrevista sin hablar de otra transformación que hemos visto a lo largo de los últimos años, que ha visto usted mismo en las zonas rurales. En Guadalajara vivimos en una provincia muy despoblada, especialmente pues, en las zonas de la Sierra, de Molina, etcétera. ¿Cómo es la vida de los sacerdotes en esos pueblos? Bueno, pues la vida fundamentalmente de las zonas rurales, en lo referente al servicio pastoral de los sacerdotes, yo digo que es una vida pues de total donación a la gente, porque los sacerdotes no solamente viven y se mantienen en las zonas rurales, sino que se acercan a cada pueblo, a cada parroquia, en donde hay una población mínima, para poder saludarles, para poder compartir con ellos un tiempo de encuentro, para poder celebrar la fe y para, en definitiva, levantar y elevar la esperanza de estos pueblos. Yo pienso que tenemos unos sacerdotes extraordinarios, no solamente los diocesanos, sino también aquellos que por estudios en Madrid, en las facultades de teología, procedentes de otros países, como puede ser África, Polonia, están también ayudándonos durante este tiempo en la acción evangelizadora. Son sacerdotes muy queridos en los pueblos, muy valorados y muy apoyados en su labor pastoral. Y si hablamos de las vocaciones del futuro del sacerdocio en la provincia de Guadalajara, ¿cómo va el tema? Bueno, yo tengo mucha confianza en el futuro, fundamentalmente porque se está realizando una muy buena formación o pastoral vocacional y juvenil. Y por lo tanto, el trabajo en este sentido, siempre confiando en la iniciativa de Dios, ha de dar sus frutos. En estos momentos es verdad que tenemos nada más que 3 seminaristas que el próximo año y el año siguiente pues irán terminando sus estudios y por lo tanto accederán a la ordenación sacerdotal. Yo por lo tanto, en el sentido de la pastoral vocacional, hemos de seguir trabajando como lo estamos haciendo o incluso con más dedicación, pero al mismo tiempo no olvidar nunca que las vocaciones son un don de Dios a su Iglesia y que hemos también de pedirlas todos en nuestra oración al Señor. Una vocación que sintió usted hace muchos años, pero que dentro de muy poco, no es que vaya a llegar a su fin, porque esto de ser sacerdote no finaliza así, pero sí que es cierto que dentro de muy poco cumple esos 75 años y llega el momento de solicitar la renuncia como obispo. ¿Podría hacer una pequeña valoración para terminar esta entrevista de esos años de sacerdocio y de estos 10 años también aquí en Guadalajara? Bueno, no es fácil hacer una valoración del trabajo pastoral en una diócesis, ¿no? Porque, en primer lugar, quien realiza ese trabajo pastoral fundamentalmente es el Señor. Es decir, es el mismo Dios a quien anunciamos, el que transforma el corazón de las personas, el que nos ayuda y levanta nuestra fe, el que nos impulsa a vivir con gozo y con esperanza el presente y el futuro. Por otra parte, yo pienso que también es muy difícil hacer una valoración porque el obispo es una pequeña pieza dentro de un organigrama que está fundamentalmente compuesto por los sacerdotes y por muchos laicos que asumen también con él el proyecto evangelizador. Por lo tanto, yo diría que he intentado servir, he intentado acoger la voz de Dios y he intentado también estar atento
a las iniciativas y a las propuestas de mis hermanos los sacerdotes y de los laicos. Y desde ahí, bueno, pues que el Señor valore el trabajo realizado, porque como digo, yo no me atrevo a valorarlo porque siempre depende de la respuesta de cada uno. Siembras y la tierra da su fruto. En unos el 10, en otros el 5 y en otros el 3. Por lo tanto, la semilla ha sido depositada en el surco y ahora la valoración pues depende de cada uno. En cualquier caso, esta entrevista no es una despedida. Seguramente podremos charlar con usted cuando finalmente deje ese cargo de obispo. Será dentro de algunos meses. En cualquier caso, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros, don Antidano. Pues muchas gracias a vosotros por vuestra acogida y por vuestro cariño. Y estaremos muy pendientes de esos últimos meses al frente de la diócesis Sigüenza-Guadalajara. Y sin más, dejamos esta entrevista para seguir ahondando en otros asuntos de actualidad.